Hola y bienvenido, bienvenida a Español Voz Latina. Soy Heidi, una profe peruana quien tuvo la idea de comenzar este podcast para que puedas conocer un poco más de la cultura latinoamericana, sobre todo la peruana, y al mismo tiempo puedas ampliar tu vocabulario en español. Te cuento que hace unos días me hicieron una entrevista en alemán por YouTube. Fue mi primera entrevista en alemán. Si quieres verla y conocerme un poco más, te dejo el enlace en la parte de abajo en la cajita de descripción. Estos días han estado haciendo algunos trabajos aquí en nuestra casa. Trabajos para terminar la construcción de la casa. Y me puse a pensar que muchas veces cuando viene un albañil, un técnico, un fontanero o un instalador, muchas veces prefiero que mi esposo esté presente ese día. ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos es porque quizás me hablen con términos que no conozco. Y pues también aún tengo un poco de miedo de no entender algo. Pero una vez, esto lo conté en mi newsletter, un día vinieron a casa para poner la fibra óptica. La fibra óptica es el Glasfaser. Y adivina qué, los técnicos que vinieron no hablaban muy bien alemán y no podían comunicarse muy bien con mi esposo. Pero cuando uno de ellos me escuchó hablar con mis hijas en español, automáticamente me dijo, ¿habla usted español? Sí. Y después dijo, ¿puedo explicarle a usted todo y se lo comenta después a su esposo? Pues claro, al final el español nos rescató. Muchas veces cuento algunas historias en mi newsletter que tienen que ver con el español y también te lo cuento en español. Para que te puedas suscribir, haz clic en el enlace en la descripción. Bueno, los temas de construcción de una casa a veces son temas nuevos o difíciles para algunos por los términos. Incluso quizás también el nombre de los oficios de las personas que trabajan en esta área. Por ejemplo, ¿te acuerdas qué significa albañil? Lo mencioné en el episodio de los 1000 oficios. Es la persona que se encarga de construir los edificios, el que hace los muros, el que pone los ladrillos uno encima del otro. ¿O también sabes qué significa un fontanero? El fontanero es la persona que se encarga de la instalación, mantenimiento o reparación de las conducciones o tuberías de agua, así como de otros servicios de calefacción en las casas o edificios. Antes de que hablemos de temas específicos, comencemos con lo más sencillo. Por ejemplo, ¿qué hay en una casa o en un departamento? Esto estoy segura que sí lo sabes. Los cuartos o las habitaciones, la cocina, la sala y el comedor. En algunas casas tienen la sala y el comedor juntos, otros los tienen separados. Hay baños o cuartos de baño, etc. Ahora, ¿son las casas en Latinoamérica similares a las de aquí, a las de Alemania? Bueno, por lo general tienen todos los ambientes que te acabo de mencionar y dependiendo en qué ciudad o lugar estés, pueden haber algunas diferencias, porque hay casas grandes que tienen de todo o también hay casas pequeñas. Las casas en la ciudad también son diferentes a muchas casas del campo, ya sea que estén en la sierra o en la selva. Imagínate que vas a hacer un tour a una casa. Cuando uno entra a una casa aquí en Alemania, lo primero que ves cuando abres la puerta principal es el vestíbulo. Aquí entras y normalmente te sacas los zapatos y la casaca para colgarla en el perchero.
Pero hay casas en Latinoamérica que no tienen un vestíbulo, o por lo menos que no es un vestíbulo notorio. Tú puedes entrar de frente sin necesidad de sacarte los zapatos o la casaca. Muchas veces no hay un perchero. Entras y ves el comedor o la sala comedor. Algunas casas también tienen 2 puertas para entrar. Algunas tienen un portón, si es que tienen un auto, y al costado tienen otra puerta para entrar al terreno. Y la segunda puerta para entrar a la casa en sí, donde están la sala y los cuartos. Luego también ves el espacio de la cocina. Y allí puedes ver la cocina para cocinar. Mayormente estas cocinas son a gas, es decir, que se prenden porque están conectadas al gas. Tienes que mover la perilla y prender con fuego. También, por ejemplo, si entras a una casa de campo, allí hay casas con cocinas a leña, es decir, las prendes con palos de madera y fuego. También ves una refrigeradora o también es conocido en algunos países como heladera. También hay repisas para poner los platos, tazas o vasos. O también ves muebles o espacios de almacenamiento donde puedes poner, por ejemplo, las ollas. También las cocinas pueden tener una alacena. Normalmente en la alacena se pone los alimentos como las harinas, el arroz, los condimentos, etc. Además del cuarto de cocina, están los cuartos o habitaciones donde uno duerme, donde encuentras los roperos para guardar la ropa y quizás una mesita de noche. Algunas casas tienen un cuarto de oficina, donde pueden trabajar desde casa. Y algo que aquí en Alemania es muy común, pero en Latinoamérica no mucho, es el trastero. Es más, yo por ejemplo no sabía que había una palabra en español para un cuarto donde se guardan las cosas que quizás no utilizas en ese momento. Muchas casas que yo he visto en Perú, la mía, la de mis amigos, la de mis familiares, etc., no tienen un trastero. ¿Y dónde guardamos esas cosas que no se utilizan? Pues cada uno en su cuarto, o en un cuarto, o en un ropero, o en un estante, o en una esquina de la casa. O si hay un cuarto extra que nadie lo está utilizando, pues se vuelve el cuarto para guardar las cosas. Algunas casas solo tienen un piso, otras 2 o más. En la parte de arriba de la casa está la azotea. Algunos utilizan la azotea para lavar o colgar la ropa. Algunas casas o también edificios hacen en la azotea una terraza para cuando vengan los amigos y tengan reuniones con ellos o con la familia. Aquí, por ejemplo, también hay casas con ático, porque aquí normalmente las casas se construyen con un techo en punta, con un tejado en forma triangular, para que la lluvia caiga. Y entonces muchos aprovechan ese espacio, que algunas veces es pequeño por la forma del techo, y guardan las cosas allí, en el ático. En lo particular, yo nunca he visto un ático en Perú. Claro que sí hay casas con un techo en forma triangular, por ejemplo en la sierra, pero esas casas normalmente no tienen un ático. También hay en las casas una lavandería, donde está la lavadora o un lavadero para lavar con las manos. Algunas están en la azotea, otras en el primer piso y también muchos departamentos tienen un espacio pequeño para la lavandería. Creo que no me olvido de algún otro cuarto, pero sí del jardín.
Algunas casas no tienen un espacio para el jardín y por eso hacen su terraza en la azotea. Pero otros pueden tener un jardín pequeño o grande dentro de su terreno. Como te comenté, hay casas que tienen un portón o una primera puerta y cuando entras puedes a veces ver un patio que es un espacio entre las dos entradas y puedes ver el espacio donde se estaciona el carro o también un jardín al costado. Otros también tienen un jardín atrás de la casa. Como verás, uno puede diseñar su casa de manera distinta, pero espero te hayas podido imaginar cómo son las casas en general y qué hay en ellas. Espero también hayas podido aprender un poco más de vocabulario sobre los espacios de la casa. Muy bien, eso ha sido todo por hoy y espero te haya gustado este episodio. Si fue así, agradecería que puedas valorar este podcast con 5 estrellitas y puedas compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Yo me despido hasta el próximo episodio. Chao.